¿sí? Van a empezar ustedes a visualizar el guión de clase, el mismo que tienen en el aula virtual, ¿sí? Creo que ya se está viendo, ¿no? Ustedes me dirán si están viendo bien, creería que sí. Sí, se ve. Bien, perfecto. Unidad número 1 de la materia, ¿sí? Turismo, territorio y patrimonio, el punto número 1.1, conceptualización de patrimonio, miradas clásicas y posmodernas, autenticidad, identidad y cultura. Ese va a ser el ítem que vamos a trabajar el día de hoy. Y la semana próxima trabajaremos con el punto 1.2, relación patrimonio y turismo, el patrimonio como atractivo turístico, la construcción de los atractivos culturales como proceso social. Bien. Respecto del término, respecto del concepto, de esta palabra, ¿sí? Clave para la materia que es patrimonio. Primero acá, una primera aclaración, una primera salvedad. Fíjense que nosotros no estamos hablando todavía, yo no estoy hablando necesariamente de patrimonio cultural, patrimonio natural, no estamos diferenciando, estamos hablando de patrimonio en el sentido genérico y general y abarcativo y amplio del término. Bien, más allá de que en la asignatura trabajemos puntualmente con esto llamado como patrimonio cultural, en esta primera instancia hablamos de patrimonio en términos generales. Bien. Tenemos dos perspectivas, dos miradas, dos formas de ver, de pensar sobre el patrimonio. Repetimos, de manera general. Bien. Tenemos una mirada clásica, por así decirlo, bien, la cual interpreta o ve al patrimonio como una herencia que viene del pasado, como aquellos bienes que la civilización o que nuestra sociedad produjo en algún momento anterior, ¿sí? Habitualmente el patrimonio, esto como algo viejo, bien, sobre todo el patrimonio, ya casi, sobre todo el patrimonio cultural, visto y observado como algo antiguo, bien, como algo que no se realiza, que no se construyó, que no se constituyó en la actualidad, sino que es algo que heredamos de nuestros antepasados, bien. Eso vendría a ser parte de esta concepción clásica del patrimonio. Tiene una herencia preestablecida que otorga esta identidad común y compartida por una sociedad, y un rol, y esto me parece importante tenerlo en cuenta, hay un rol pasivo del grupo actual. ¿Bien? O sea, si nosotros somos, bueno, de hecho somos, ¿no? Formamos parte de una sociedad nacional, de la sociedad argentina, bueno, tenemos un rol pasivo respecto de lo que es el patrimonio. ¿Por qué? Porque recibimos de la antigüedad, recibimos de tiempos pasados ciertos bienes patrimoniales, ¿bien? Que nos parece que son importantes conservarlos, pero nuestro rol actual es completamente pasivo, porque es una herencia que recibimos. No supone una construcción actual que vayamos a realizar. Esto, repito, corresponde con la visión clásica del patrimonio. En los últimos años, bien, ha surgido una visión, digamos, contrapuesta, una visión que le contesta a esta visión clásica, una visión, yo podría llamar una visión alternativa, una visión posmoderna, respecto de cómo se piensa que se constituye el patrimonio. Y esta visión, primera cuestión a tener en cuenta y me parece sumamente importante, ahí lo tienen como en el segundo ítem de esta visión alternativa, asume que el grupo, bien, que el grupo social, asume que la sociedad no tiene un rol pasivo, sino que justamente tiene un rol totalmente activo, bien, a la hora de definir el patrimonio. ¿Por qué? Porque esta visión alternativa supone que el patrimonio no es algo como una cosa, así una entelequia que viene del pasado, y bueno, como es algo viejo, es patrimonio y hay que conservarlo y meterlo en un museo, ¿bien? Sino que el patrimonio deriva de un proceso de construcción, que el objeto, que el bien en sí, sobre todo cuando pensamos en patrimonio cultural, pueda derivarse de alguna cuestión de carácter histórica, ¿bien? Porque, bueno, lo que tenemos en ese museo son obras que se pintaron hace 50 años, o lo que tenemos expuesto en tal muestra es el mobiliario de una casona de hace 180 años. Está bien, la constitución material puede ser antigua,
o puede tener cierta antigüedad, o puede ser pasada. Puede que no también, porque podemos ingresar a una galería de arte, podemos encontrar pintura, escultura, cine y fotografía que necesariamente no sea antiguo, puede haber estado pintados el mes pasado, o puede ser, ese patrimonio puede haber estado producido hace una semana, ¿bien? Y no necesariamente tiene menor valor patrimonial que, no sé, una película realizada hace 50 años. Me van siguiendo. La diferencia para esta visión alternativa, ¿en dónde está? No tanto en esta cronología respecto de antigüedad y modernidad. Para la visión alternativa, lo que importa no es si el bien es más viejo y va a ser más valorizable como patrimonio, ¿bien? Sino que para la visión alternativa lo que importa es cómo la sociedad toma a ese bien y qué tanto lo considera o no lo considera patrimonio. Entonces, en esta visión alternativa lo que tenemos es justamente un rol mucho más activo, mucho más participativo, mucho más presente de la sociedad actual, de la sociedad que, entre comillas, por así decirlo, recibe el patrimonio. Bien. En esta visión alternativa también aparecen, lo deja entrever esta visión alternativa, que aparecen, que existen, que hay intereses sectoriales, que hay grupos de presión, aparece el concepto de hegemonía, o sea, que no es un proceso, el proceso de construcción del patrimonio no es un proceso automático, no es un proceso, vamos a decir, matemático, ¿bien? Sino que es un proceso conflictivo, en donde hay distintos intereses, o sea, no es que existe la sociedad así como un único uniforme en donde todo el mundo opina exactamente lo mismo respecto del patrimonio, como puede ser respecto de cualquier otro tema, evidentemente, sino que dentro de esto que llamamos la sociedad existen distintos grupos de presión, o por lo menos existen distintas posiciones respecto de los bienes patrimoniales en el sentido más amplio. Habrá quienes dirán, bueno, determinados bienes son patrimonio, otros quienes dirán que no es patrimonio, y ahí comienzan a aparecer distintas, no concepciones sobre el patrimonio, sino que empiezan a aparecer distintas visiones respecto de las identidades que ese patrimonio deja entrever, ese patrimonio empieza a mostrar. Entonces acá parte de las preguntas que uno puede empezar a hacerse es, bueno, ¿por qué ciertos bienes se valorizan? Repito, bienes en el sentido más amplio del término, ¿sí? ¿Por qué ciertos bienes, ciertas expresiones culturales, ciertos espacios naturales? ¿Sí? Meto también la cuestión natural en este caso. ¿Por qué algunos sí son patrimonio y otros no? ¿Por qué en algún momento lo fueron y en otro momento dejaron de serlo? ¿O por qué estuvieron muy valorizados en un momento y en otro no? ¿O aquellos que no estuvieron valorizados hoy son valorizados? O sea, ¿qué es lo que pasó en el medio como para que ese bien, ese espacio natural, perdón, esa región de nuestro país, antiguamente no sea visitada y hoy sí sea visitada? O en algún momento fue patrimonio turístico y en la actualidad uno puede notar que se desvalorizó. ¿En por qué ocurre esa variación respecto al valor que el grupo le otorga al patrimonio? Y bueno, parte de esto tiene que ver con la actuación, ¿sí?, del fenómeno turístico, y es parte de lo que vamos a ir discutiendo, conversando por lo menos en la clase de hoy, un poquito ahora más adelante, y sobre todo en la clase de la semana que viene, cuando trabajaremos con los procesos de valorización turística, o sea, cómo el turismo puede valorizar un bien patrimonial o puede no elegirlo para valorizarlo. Bien. Y ahí al último dejé, bueno, como una pregunta, así, una pequeña frase también. ¿Qué identidades quedan ocultas y cuáles se evidencian en los patrimonios valorizados? Entonces uno lo que observa es que cada patrimonio responde, sobre todo, y acá sí vamos a hablar más fuertemente nos vamos a meter más directamente ya en el patrimonio cultural. Entonces, bueno, ¿qué valores, ¿sí?, qué valores reflejan determinados patrimonios? Bien, ¿qué identidades, qué ideas, qué nociones reflejan determinados patrimonios? ¿Por qué son esos patrimonios los que están valorizados y por qué otros patrimonios están invisibilizados, bien, o están ocultos, como ponemos ahí? Bien. Y esto da lugar a una definición en la cual, o digamos, diferenciación en la cual acá en esta materia no nos vamos a meter de manera directa. Entiendo que en otras materias
sí lo hacen, así que eso lo dejo como para futuro. Y aparece esta definición también bastante nuevita, bastante reciente, que habla de, perdón, de patrimonios positivos y patrimonios negativos, ¿sí? Algunos autores hablan del patrimonio negro, ¿sí? O patrimonios oscuros, ¿bien? Como esos patrimonios, esos bienes patrimoniales que refieren a un momento histórico pasado, ¿sí? Quizás a veces no tan pasado, o sea, no necesariamente con este concepto de antigüedad de hace siglos, puede ser pasado de hace algunas décadas, ¿bien? Pero que refieren a momentos traumáticos de la historia de esa sociedad, de ese país, de esa nación, y que es un patrimonio entonces que, bueno, en la medida de lo posible, del cual mucho no se muestra, mucho no se habla, no es un patrimonio turístico, no se visita, bien, no se intenta conocer, porque teóricamente el turismo es una actividad, teóricamente, ¿sí? Como más relajada, más dispersa, más en búsqueda del esparcimiento, de la diversión. Entonces, este patrimonio no nos parece interesante mostrarlo. Bien. Obviamente, nosotros en la carrera y puntualmente en esta materia tenemos una concepción totalmente distinta de lo que es, o por lo menos de lo que debería ser el turismo. ¿Bien? No solamente como una actividad de esparcimiento, diversión, recreación, sino también una actividad que puede ser formativa, una actividad que puede ser educativa, en donde estos patrimonios negativos deben formar parte del patrimonio turístico, porque el reconocimiento de la historia reciente nuestra como sociedad nación argentina, o reciente de otros países del mundo, por más traumática que haya sido su historia, es necesario y también es interesante conocerla. Bien, pero ese cambio implica un cambio en la visión respecto de lo que es el turismo. Bien, si nos quedamos en la visión del turismo como un hecho de los 15 días de vacaciones y busco pasarla bien, bien, en ese sentido así como hedonista del término, bueno, probablemente no me interese visitar ningún patrimonio negativo. Es más, capaz que ni siquiera me interese visitar ningún patrimonio positivo. Bien, pero en este cambio que hacemos de eje respecto de lo que puede ser el fenómeno turístico, como el turismo como una actividad formadora, ¿sí? Como una actividad informativa también, con un desarrollo de la conciencia distinto, bueno, permite y habilita el conocimiento, no solo de los patrimonios positivos, sino también de los patrimonios llamados negativos o patrimonios ocultos. Bien. Hasta acá más o menos se va comprendiendo, consultas, preguntas, ¿no? Les pido por favor que me avisen, me interrumpen, ¿bien? No hay ningún problema. Bien. ¿Qué vínculos podemos empezar a establecer entre el fenómeno turístico y el patrimonio? Bien. Por un lado, y esto aparece en muchísima biografía del turismo, se habla a veces, o en muchas ocasiones se habla esto del patrimonio como la materia prima del turismo, bien, porque el patrimonio es lo que sustenta, es lo que le da, digamos, viabilidad a la demanda turística. ¿Bien? ¿Qué significa esto? A ver, que los atractivos turísticos en su interior son patrimonio turístico, ¿bien? Y esto es lo que favorece a la movilización, lo que motiva, lo que impulsa la movilización de la demanda turística. Vamos a decirlo en castellano para que se comprenda de manera más directa. La demanda turística, los turistas se mueven porque van a visitar un atractivo determinado. Bien. Ese atractivo se constituye, es patrimonio turístico. Bien. Entonces, muchos autores hablan de esto del patrimonio como materia prima del turismo. Bien. Bueno, si no hay patrimonio, los turistas no viajarían, por lo tanto, terminaría y no existiría, no habría existencia de actividad turística. Bien. Repito, es una definición, no necesariamente es la definición con la cual yo estoy de acuerdo, pero es una definición que existe y que no la podríamos obviar. Adhiere identidad y una marca representativa y por lo tanto diferenciadora de un territorio respecto de otro. Bien. El patrimonio como tal no se encuentra repartido, digamos, de manera equitativa, o sea, no en todos los lugares del mundo existen los mismos tipos de bienes patrimoniales en la concepción más genérica que ustedes quieran. Bien, o sea, no en todas partes del mundo están los mismos tipos de playas,
No en todas partes del mundo existen los mismos tipos de bosques fríos, no en todas partes del mundo están exactamente los mismos museos, no en todas partes del mundo existe la misma gastronomía o los mismos ritmos musicales. Por lo tanto, el patrimonio otorga una cualidad diferenciadora entre cada uno de los territorios. Bien, y esto le da la característica a cada territorio de poder valorizarse de manera distinta. Bien, y en ese caso de poder, entre comillas, seducir al turista, a la demanda, de una manera distinta también. Bueno, esto está asociado con esto que postula la UNESCO, de que permite consolidar la competitividad territorial, o sea, permite hacer entre los destinos turísticos, ¿bien?, permite establecer entre los destinos turísticos una amplia gama de competitividad. Bien, entonces los destinos pueden competir ¿en qué? En la atracción turística. Bien, si están buscando los destinos atraer un turismo vinculado, no sé, al arte, a la cultura, bueno, aquellas ciudades o aquellos países o aquellas regiones que cuenten con museos, centros de convenciones, monumentos bien conservados, serán aquellas ciudades en las cuales previsiblemente mayor cantidad de turistas podrán atraer, podrán traccionar. Bien. Pensar de qué forma los agentes propios del ámbito turístico fomentan o presionan la patrimonialización. Esto es importante para tenerlo en cuenta porque visto todo lo que hemos conversado hasta recién, de esto de que el patrimonio fomenta la demanda, de que el patrimonio consolida la competitividad territorial, en muchas ocasiones el turismo, bien, o mejor dicho, la industria de viajes y turismo, fomenta una patrimonialización excesiva, ¿bien? Porque, bueno, como el patrimonio es la materia prima del turismo, es lo que justamente sobre lo cual se apoya la demanda, es lo que permite traccionar la cantidad de turistas, bueno, intentamos, ¿sí?, desde la industria de viajes y turismo, o se intenta desde la industria de viajes y turismo, crear patrimonio y en ocasiones crearlo donde no lo hay, ¿bien? Entonces, acá aparece toda esta cuestión que vamos a discutirla en varias veces a lo largo de la materia, que probablemente muchos en otras materias también lo hayan discutido, y en futuras materias de vuelta vaya a aparecer, que tiene que ver con la cuestión de la autenticidad. Bien, la cuestión de o sea, de qué tan auténtico es un patrimonio cultural, cómo logra sobrevivir la autenticidad cultural en la industria de viajes y turismo. Bien. Lo vinculamos, digo, con lo que aparece ahí en el último cuadrito, ¿sí? A su vez el turismo promueve la mercantilización del patrimonio, ¿bien?, siendo que el patrimonio se transforma en esta materia prima, y para el turismo, ¿qué le va a servir? Cuanto más materia prima posea, mayor capacidad de canalizar demanda, de atraer turistas vamos a tener. Entonces el turismo va a fomentar esta superpatrimonialización, ¿bien?, pero también va a fomentar la mercantilización de ese patrimonio, o sea, la utilización pecuniaria, económica, mercantil, monetaria de ese patrimonio. Bien. Estas son algunas cuestiones que, a ver, las tiramos en este momento, las presentamos en este momento como disparadores. No necesariamente las vamos a cerrar en este momento, probablemente queden abiertas para discutir, para debatir, para conversar a lo largo de la cursada. Y como decía, van a quedar también probablemente pendientes para que ustedes en otras materias lo sigan, digamos, conversando, lo puedan seguir debatiendo. Repito de vuelta por las dudas, ¿sí? Consultas hasta acá estamos más o menos, ¿no? Bien. Nosotros vamos a encontrar que el concepto de patrimonio, que la idea de patrimonio, que el término patrimonio, no necesariamente siempre significó lo mismo. Bien, incluso ahí ya arrancábamos la clase, ¿no? Bueno, hay una definición clásica de patrimonio y una definición alternativa de patrimonio, que son dos concepciones propias del siglo XX, del siglo XXI, o sea, propias de nuestra época, pero anteriormente también había otras distintas concepciones, miradas respecto de lo que era o podía ser el patrimonio. Bien. Lo primero a tener en cuenta, la concepción de patrimonio, la idea de patrimonio, de vuelta, en el sentido más amplio del término, bien, más allá de que nosotros lo apliquemos directamente al patrimonio cultural, dice, es modificable históricamente, o sea, en cada momento histórico, el término patrimonio va a implicar, a significar algo completamente distinto. Bien, algo completamente distinto.
Nosotros lo que vamos a ir viendo a partir de ahora es en distintas etapas históricas, puntualmente en 4 momentos históricos bien marcados, bien diferenciados, cómo el término patrimonio significaba cosas completamente distintas. Bien. Lo que nosotros vamos a ir viendo es, repito, en 4 distintos momentos históricos, cómo se pensaba el patrimonio. Esto no significa, no implica, y digo, lo aclaro ya en este momento, que aquellas concepciones pasadas de patrimonio hayan desaparecido, bien, sino que en la actualidad coexisten las 4 al mismo tiempo. Bien, o sea, esto no lo pensemos como una suerte de línea de tiempo en donde, bueno, en tal momento al patrimonio se lo pensaba así, después el mundo viró y pensó el patrimonio de esta otra manera, y después el mundo cambió y pensó el patrimonio de esta otra manera, y así. Bien. Sino que en realidad lo que tenemos que pensar es que cambia el significado del patrimonio, pero siempre incluyendo en parte a esa definición anterior preexistente. Bien. Piénsenlo como esta, ¿cómo es? Las mamushkas, ¿vieron? Las muñequitas rusas, ¿bien? Donde la anterior, ¿sí? Está incluida en la actual. Bueno, de esa misma manera tenemos que pensar este cambiante significado del término patrimonio. El primer momento en que comienza a hablarse, y acá sí ya vamos a patrimonio cultural, el primer momento es durante el siglo XVIII, ¿bien? O sea, durante el 1700, ¿bien? Particularmente cuando en Europa, ¿sí? Con el estallido de la Revolución Francesa, ¿sí? ¿Por qué comienza a hablarse de patrimonio en ese momento? Bueno, porque se comienza a hablar de patrimonio nacional. Bien, se comienza a hablar de los bienes culturales que, si bien hasta ese momento eran propiedad, y ubiquémonos en 1789, Francia, ¿sí? Revolución Francesa, caída del antiguo régimen, ¿sí? Caída de las monarquías absolutistas, los revolucionarios franceses comienzan a pensar respecto de la cultura lo siguiente. Bueno, todos aquellos bienes que se encontraban, obviamente prohibidos a la visita, ¿no? Pero que se encontraban en palacios, en castillos, bueno, esos bienes en realidad son patrimonio de todos los franceses, ¿bien? Porque no son patrimonio privado, ¿bien? De la monarquía, sino que deben ser visitados, pueden ser visitados, y han sido constituidos por la obra de todos los franceses. Bien, eso digo, es la concepción que construye, de vuelta digo, la Revolución Francesa. Bien. Entonces la Revolución Francesa comienza con esta concepción del patrimonio como tesoro. Bien. El patrimonio como aquellos bienes singulares que deben ser conservados en museos, abiertos para la visita de todo el mundo, eso sí. Bien. Justamente es en Francia, bueno, el famoso Museo del Louvre que ustedes probablemente en destinos mundiales, ya sea conmigo o con alguna de las profes con las cuales se da la materia, lo hayan visto, hayan referido, por lo menos sepan de que existe el Museo del Louvre, justamente es uno de los primeros museos del mundo que se abrió al público. Bien. ¿Y cómo se constituyó el Museo del Louvre? Bueno, como un museo en el cual todas las colecciones que pertenecían a todos los reyes y reinas de Francia se los puso en ese que era un antiguo palacio real y se abrieron las puertas para el ingreso completamente libre e irrestricto para toda la ciudadanía francesa. Y así es que se crea y que aparece este museo, el Museo del Louvre. Con esta concepción, ¿no? Del patrimonio como tesoro, aquellos bienes muy particulares, muy singulares, ¿bien? Que salen de lo normal, que tienen atributos de belleza muy raros, muy particulares, son los que van a quedar conservados en estos museos. Bien, algunos autores llaman, por ejemplo, al Museo del Louvre, en la ciudad de Londres al Museo Británico. Bien, este tipo de museos los llaman como los museos del imperial colonialismo, ¿bien? Que son los museos en donde no solo se conserva ese tesoro, producto de la obra de los artistas de cada uno de esos países, sino que también se conservan aquellos bienes culturales de naciones y de pueblos que fueron dominados colonialmente por Francia, por el Reino Unido. Entonces, esos museos los que intentan buscar es
lo que intentan, perdón, mostrar es la superioridad intelectual, técnica y militar que tuvieron esas potencias por sobre el resto del mundo. Bien. Esos museos, el Museo del Louvre, el Museo Británico, desde ya que siguen existiendo, son importante patrimonio turístico de la ciudad de Londres, de la ciudad de París, bien, visita obligada, como quien dice. Dentro de sus colecciones permanecen, tienen esas mismas colecciones que le dieron origen durante este periodo histórico que estamos mencionando. Entonces, esta concepción de patrimonio como tesoro, vean ustedes cómo no ha desaparecido, sino que es una concepción que todavía existe. Por eso acá marcando lo que decíamos hace unos 10 minutos de que las concepciones de patrimonio no es que una anula a la anterior, sino que cada una se va sumando a la previa. ¿Bien? Segunda concepción de cultura, ¿bien? Que nace hacia inicios del siglo XX. ¿Bien? Inicios del siglo XX. Va a ser una concepción que, ahí yo puse crítica al conservacionismo por sí mismo, al conservacionismo como fin. ¿Bien? O sea, hace una crítica a esta cuestión de, bueno, el patrimonio es lo que está dentro de un museo. Y, o sea, para el patrimonio como tesoro, el patrimonio que era aquello que estaba conservado dentro de un museo. Bien, aquello que era particular, que era único. Bien, se lo conserva en un museo y por eso es patrimonio. Bueno, para esta concepción del patrimonio como cultura, ¿sí? El patrimonio como cultura, no solo lo que está dentro de un museo es patrimonio, ¿bien? Sino que muchas cuestiones que van por fuera de la conservación, ¿sí? Afuera de que estén en un ámbito cerrado, en un ámbito así museístico, también son patrimonio. ¿Bien? Esta concepción también, fíjense, y aparece en el tercer punto, entiende todas las culturas como patrimonializables. La concepción anterior entendía como patrimonializable únicamente las culturas predominantes, las culturas propias de las potencias occidentales y europeas. Esta concepción, por el contrario, entiende que cualquier grupo social crea cultura. Por lo tanto, esa cultura es patrimonio. Por lo tanto, los bienes que crea cualquier grupo social, no importa el grado de avance o grado de desarrollo técnico, económico o militar que pueda tener. Pero lo producido por cualquier cultura, ergo lo producido por cualquier grupo social, puede ser considerado como patrimonio. Bien. En los últimos, digamos, 40 años, a partir de la década del 80, década del 90, surge una concepción de patrimonio como, digamos, respuesta frente al fenómeno de la globalización. Bien, entendiendo el fenómeno de la globalización como un fenómeno que de alguna manera busca o apunta o por lo menos logra una cierta uniformidad de carácter cultural, el patrimonio como identidad, la concepción del patrimonio como identidad, viene de alguna manera a revalorizar justamente las identidades de carácter nacional y de carácter regional. Entonces viene a pensar, viene a proponer, mejor dicho, que el patrimonio es todo aquel conjunto de bienes, ¿bien?, que otorgan identidad a un grupo social y que la hacen distinta, no mejor ni peor, ¿bien? No más dominante ni menos dominante, como veíamos en las anteriores definiciones, sino simplemente que le dan una cuota diferencial, ¿bien? Y no por ello se transforma el patrimonio como identidad en aquel patrimonio como tesoro, en donde esa cuota diferencial lo que marca es la capacidad de dominio, ¿bien?, sino que esa diferenciación hace a las culturas diferentes y todas respetables. Eso es lo que marca esta concepción del patrimonio como identidad. ¿Bien? Para esta concepción, ¿qué va a ser patrimonio? Bueno, todo aquello que nos diferencia de otras culturas. Repetimos, no que nos haga, digamos, que a un grupo cultural, con un grupo social, lo haga mejor, ni peor, ni superior, ni inferior, sino simplemente aquello que diferencia a un grupo social de otro. Bien, aquello que da identidad, que identifica a un grupo social frente a otro, eso es patrimonio para esta definición que estamos observando
del patrimonio como identidad. Bien. Y luego hay una definición también bastante reciente, digamos, de los últimos 30 años, en donde acá aparece, sobre todo también el turismo, muy fuertemente, y vamos un poco acá a repetir algunas cuestiones que anteriormente habíamos mencionado en esto del vínculo entre patrimonio y turismo. Bien, esta concepción del patrimonio como recurso. Bien, habíamos hablado hace un ratito de esto del patrimonio como materia prima para la actividad turística, del patrimonio como el motivo por el cual las personas, los turistas, se mueven. Bien. Entonces aparece esta idea del patrimonio como estrategia para desarrollo económico. En cómo las ciudades, sobre todo esto se ve mucho en las ciudades, pero bueno, también se lo ve en los espacios naturales y sobre todo en las regiones así como más apartadas y más despobladas, como en pos de garantizarse o en pos de asegurarse el acceso de los turistas, y lo que esto significa es justamente la llegada y la generación de cierta actividad productiva, cierta actividad económica, evidentemente incluyendo una ganancia en términos monetarios, en términos pecuniarios, como para lograr eso, como para motivar ese movimiento turístico, hay una suerte de fiebre por crear patrimonio en absolutamente cualquier punto del planeta. ¿Bien? Y en algún momento algunos autores decían, bueno, se museifica absolutamente todo, o sea, para todo se crea un museo, bien, para todo se crea un centro de interpretación, para todo se crea una galería y todo se intenta meter en un lugar en el cual obviamente hay que cobrar entrada para visitarlo, bien. Se lo publicita y de esa manera se seduce a la demanda turística, a los turistas, a los visitantes, y se intenta generar toda esta rueda, bien, este círculo de desarrollo económico, bien. Ahí fíjense que yo les puse, el interés se centra en proteger los bienes más atrayentes. Entonces, ¿qué es lo que se conserva? ¿Aquel patrimonio que funciona como recurso turístico o aquel patrimonio que realmente da identidad a la cultura local? Bueno, justamente al aparecer una actividad como por ejemplo la actividad turística, en ocasiones parece ser de que lo que se conserva son aquellos bienes más fácilmente turistificables que aquellos bienes que en realidad otorgan más identidad o nos hablan más directamente de la identidad local y de la identidad cultural del pueblo, de la sociedad, del país o de la región que estamos yendo a visitar. Bien. Ahí inclusive yo puse conservación de tradiciones que reflejan una imagen idílica o romántica de algo que ya no lo es. Bien. Porque el patrimonio como recurso lo que termina en ocasiones creando es un patrimonio completamente falso o un patrimonio muy poco auténtico, término que también veníamos utilizando hace un tiempito. Bien, aparece nuevamente esta cuestión de la autenticidad. Entonces, aquello que el turista va a conocer en una ciudad, en una región, bueno, ese patrimonio, ¿es una creación para el turista? ¿Es una creación para el turista haciendo uso de la identidad local? ¿Es la verdadera identidad local? ¿Cómo logramos definir? ¿Cómo logramos ver eso? Bien. Repito, no es algo que lo cual nosotros ahora busquemos responder. Son cuestiones que estamos poniendo sobre la mesa para que ustedes vayan pensando, se hagan preguntas, bien, para poder discutir, para poder debatir en algún momento. Bien. Bueno, ahí tienen dos lecturas sugeridas como para poder profundizar un poquito en estos temas. Bien. La lectura del Turismo, Patrimonio y Territorio de Almirón, Troncoso y Bertoncello, que trabaja sobre todo con esto de las distintas concepciones de patrimonio, ¿bien? Y el vínculo entre turismo y patrimonio, y el texto de Esther Fernández de Paz, del Tesoro Ilustrado al Recurso Turístico, el cambiante significado del patrimonio cultural, que justamente hace este recorrido histórico entre, bueno, desde el patrimonio como tesoro, el patrimonio como cultura, como identidad, hasta el patrimonio como recurso, ¿bien? Que son dos textos que ustedes van a poder encontrar en el aula virtual de la materia, ¿sí? Consultas, preguntas, dudas, comentarios, más o Profe, menos. Sí, las dos lecturas que usted marcó, sé que hay más en el campus, pero esas son las dos obligatorias, ¿no? Porque está, por ejemplo, el de Prats, pero el de Prats sería algo más optativo. el de Prats sería como para la evaluación parcial, ¿sí? Ok.
Está bien. No necesariamente... además, yo sé que muchos o muchas de ustedes probablemente ese mismo texto de Prats puede que lo hayan leído en alguna otra materia. Bien, habrá quienes quizás no lo leyeron en ninguna materia todavía, o habrá quienes habrán leído otro texto de Prats, lo cual puede ser. Pero sí para el parcial se les va a exigir, a ver, en el parcial el punto número C de la unidad 1 les refiere al texto de Prats, entonces ahí va a tener que ir sí o sí, no les va a quedar otra cuestión que ir al texto de Prats. Bien, pero por lo menos en lo que nosotros hemos conversado, hemos presentado en la clase el día de hoy, con los dos textos que están en el PowerPoint, alcanza y sobra. ¿Alguna otra consulta, gente? ¿Pregunta? ¿O algo que haya quedado ahí medio en el tintero, sobre lo cual quieran volver? Sí, este guión de clase lo tienen ya en el aula virtual, decimos, tienen el video tutorial, ahora igualmente ya voy a poner ahí, detener la grabación.